avances, la revolución científica, la gran expansión al resto del mundo, la revolución política de derechos civiles, políticos, sociales, etc. Todo esto hizo pensar a los europeos modernos que la historia avanzaba en línea recta. La historia de la humanidad era un movimiento ascendente, ¿no? Lineal, un movimiento de progreso dirigido a un final feliz de la historia, ¿no? La paz perpetua de Kant, ¿no? O el comunismo internacional de Marx, o en fin, la idea de una especie de final de la historia, como decía Hegel, ¿no? Donde desaparecería, o sea, los seres humanos se reconciliarían entre sí, no habría guerras, no habría hambre, no habría ninguno de los males, ¿no? De las cuatro maldiciones de la humanidad, ¿no? La humanidad, digamos, se emanciparía, se liberaría de todas las cadenas y adquiriría un dominio sobre la naturaleza, un estado de conocimiento científico, de justicia social, de bienestar, en fin. Esto es muy importante, esto fue una idea central de la modernidad. Aquí les he puesto una imagen característica que fue la primera exposición universal de Londres, el famoso Palacio de Cristal, que técnicamente, arquitectónicamente fue una construcción impresionante, ¿no? Fue una especie de invernadero, pero a gran escala, ¿no? De hecho, lo hizo un constructor de invernaderos, que construyó el Palacio de Cristal, el gran Palacio de Cristal, que albergaba en su seno, pues una especie de muestrario de todas las maravillas del progreso científico, técnico, ¿no? De las máquinas, de los estos, y también de todas las plantas y animales traídos de todas las colonias del mundo. Es decir, era como una exposición de ese esplendor, ¿no? Al que había llegado Europa gracias a la evolución científica y tecnológica, gracias a la gran expansión colonial, etc., ¿no? Y ahí se exhibían, se exponían. Entonces, bueno, hubo varias exposiciones universales, ¿no? La de París, la de Barcelona, etc., ¿no? Que eran como el escaparate de esa gran idea del progreso de la humanidad. Bueno, hoy esa idea ha sobrevivido, pero un poco ya descafeinada. Hoy se habla de crecimiento, que sigue, ya hablaremos luego de eso, ¿no? Como un dogma sagrado, el crecimiento, hay que crecer, ¿no? Crecimiento, la innovación, ¿no? O sea, ya no se utiliza tanto la idea de progreso como otras ideas que se consideran como más técnicas. ¿Por qué? Porque la idea de progreso, en realidad, bueno, mi primer libro fue sobre esto, se llamaba Adiós al progreso, en el año 85. La idea de progreso conllevaba el supuesto de que el progreso técnico, científico, económico, comportaba, arrastraba consigo un progreso moral, jurídico y político. Es decir, que iban de la mano, ¿no? El progreso técnico y científico, el progreso económico y el progreso moral de la humanidad. Es decir, que no solo íbamos a ser más listos, íbamos a saber más, íbamos a tener más dominio técnico de la naturaleza, íbamos a ser más ricos, ¿no? Íbamos a tener más bienestar, sino que además íbamos a ser más buenos, más justos, ¿no? Más felices. Claro, esto no ha sido así, ya veremos por qué. Cuando empieza a quebrarse esta idea, entonces, claro, ya no se puede mantener esa idea y se mantiene una idea un poco más técnica, digo yo, desde el punto de vista económico, ¿no? Que es la idea de crecimiento, de innovación técnica, crecimiento económico, pero ya no va ligada, ya no va asociada a la idea de que eso conlleve, ¿no? Mejores niveles morales, jurídicos, políticos, etc. Bueno, estas son las 4 características que yo he resaltado de lo que fue la gran ilustración como movimiento cultural de la modernidad. Bien, ¿qué pasa? Que en la primera mitad del siglo XX, la Europa que era la vanguardia de la historia, la Europa que conquista el resto del mundo y pretende dominar al resto del mundo y guiar, ilustración, como ustedes saben, quiere decir iluminar, ¿no? Iluminar, guiar las luces de la razón. Europa no solo cree poseer las luces de la razón, sino trasladarlas, ¿no?
a los demás pueblos y guiar a los demás pueblos de la Tierra. Esa Europa ilustrada, civilizada, que hace las exposiciones universales y tal, entra en una gran crisis desde 1914 a 1945, que los historiadores hoy llaman la Guerra Civil Europea. Entienden que las dos guerras mundiales y todo lo que ocurrió en medio, es decir, las revoluciones, como la Revolución Rusa, las deportaciones masivas de millones de personas, los campos de concentración y exterminio, la Guerra Civil Española, o sea, todo el ciclo de violencia colectiva que se produce en Europa entre 1914 y 1945 y que dejó entre 80 y 120, no hay acuerdo sobre las cifras, pero entre 80 y 120 millones de muertos directos, más luego los heridos y los traumatizados, etc. Ese gran colapso colectivo de Europa concluye en 1945, el símbolo, lógicamente, la bomba atómica. Saben ustedes que la guerra termina cuando Estados Unidos lanza 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. 2 ciudades japonesas, Japón era aliada de Alemania. Y a partir de ese momento todo cambia. ¿Por qué? Primero, Europa deja de ser el centro del mundo. Europa pierde la hegemonía sobre el resto del mundo. Las últimas colonias europeas se descolonizan inmediatamente después de la guerra. Piensen ustedes en la India. La India era colonia británica. Después de este año fue cuando se descoloniza. Hoy es la mayor democracia del mundo y el país más poblado del mundo, que ha sobrepasado ya a China. Era una colonia británica hasta 1945. Y lo mismo Argelia, en el caso de Francia, y en fin, otras muchas colonias, ¿no? Nosotros teníamos el Sáhara y alguna otra que nos quedaba, ¿no? Pero España había perdido casi todas sus colonias en el siglo XIX. Es decir, Europa deja de ser el mundo y ascienden Estados Unidos y la Unión Soviética como las 2 grandes potencias nucleares. Y empieza lo que entonces se llamó la era nuclear. Es decir, la posibilidad, por primera vez en la historia, de que los seres humanos nos autodestruyéramos. El progreso científico y tecnológico había dado lugar a esto, a la posibilidad técnica y política de autodestruirnos. Esto fue un shock. En el campo de los pensadores, de los filósofos, de los escritores y tal, se piensa que esto era un novum histórico, ¿no? Esta capacidad que había adquirido la humanidad para autodestruirse. En los años 70 se inicia lo que se conoció como la disensión, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética empiezan a hablar y decir, bueno, esto no puede seguir así, la carrera de armamento, la multiplicación de misiles y de bombas nucleares, de armas nucleares, la carrera de armamento fue tremenda. Entonces se llega a un pacto como de parar, ¿no? esa carrera ascendente y empezar una desescalada, ¿no? Eso fue en los años 70, pero justo en los años 70, cuando parece que empieza a minorar el riesgo de una tercera guerra mundial nuclear, emerge el segundo gran riesgo existencial para la humanidad, que es la crisis económica. Es a partir de los años 70 cuando irrumpe en la opinión pública mundial la... Perdón, ¿podría repetir? Es que no te hemos oído, se oye mal. Perdón. Creía que era yo, pero me oigo por aquí. Bueno, estaba diciendo que la amenaza de un holocausto nuclear, ¿no? Que se inicia en el año 45 y que realmente marcó todos esos años 50, 60, bueno, cuando surge el movimiento antinuclear, el movimiento pacifista, el movimiento antinuclear. Muchos científicos, bueno, le han premiado ahora el Oscar a Oppenheimer. Oppenheimer fue uno de los físicos que trabajó en la fabricación, ¿no? de las armas nucleares y que luego se arrepiente, ¿no? Y dice, ¿qué he hecho? ¿No? Bueno, es que era la ciencia puntera, la física nuclear la que estaba detrás
de la fabricación de estas armas. No solo en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, Heisenberg, uno de los grandes físicos, había estado intentando, bajo Hitler, fabricar un arma nuclear, ¿no? Entonces, esto fue una conmoción en los años 50 y 60, y decía que los años 70 ya empieza como a disminuir esa amenaza, porque Estados Unidos y la Unión Soviética empiezan a pactar, a firmar acuerdos de desarme nuclear o de disminución de las cabezas nucleares, ¿no? Una especie de distensión, se llamó la distensión nuclear, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esos mismos años 70, es cuando irrumpe la amenaza de la crisis ecológica. Voy a hablar ahora de eso enseguida. Es decir, hace medio siglo, hace ya más de 50 años. El primer informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento, es del año 72. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la primera conferencia, es del año 72. Se crea entonces el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es decir, a principios de los años 70 ya irrumpe en la conciencia pública mundial, incluso en las instituciones políticas globales, la idea de que estamos ante una amenaza que no es las armas nucleares, sino el colapso ecológico de la humanidad. Bien, esto es lo que hoy se llama la época del antropoceno, la época de la gran aceleración. Hoy se utilizan otros términos de los que hablaré ahora enseguida, ¿no? Bueno, pues de momento en que entramos en esta nueva época, comienza a plantearse la necesidad de un nuevo, digamos, una nueva cultura, una nueva civilización como la que había creado la ilustración moderna. Es decir, la necesidad de una nueva ilustración a la altura de las transformaciones que hemos vivido en estas últimas décadas. Que hemos vivido yo por la edad que veo aquí en la sala, yo nací en el año 56. Es decir, todos los cambios de los que voy a hablar ahora han ocurrido durante mi vida. Es decir, la gran aceleración. Yo nací en un pueblo en donde las calles eran de tierra. No había asfaltado, no había alcantarillado, no había agua potable en las casas. Había pozos, aljibes, gallinas, conejos en las casas. Es decir, era un pueblo, por así decirlo, preindustrial. Estoy hablando de la España de los años 50. De ahí, de ese pueblo en el que yo nací, a hoy. Es decir, lo que los científicos llaman la gran aceleración que estamos viviendo demográfica, tecnológica, económica, industrial, etc., de los últimos 70 años, ha ocurrido en una generación humana. Es decir, en una generación humana han ocurrido cambios mucho más drásticos que en toda la historia de la humanidad. Vamos a hablar de esto. El primer cambio tiene que ver con la ciencia, con nuestra imagen del universo y de la Tierra. Vimos cómo la revolución científica pasó del universo geocéntrico, la Tierra al centro del mundo, al universo infinito, donde la Tierra es un astro como cualquier otro. Bien, ¿qué ha ocurrido en las últimas décadas? Estamos viviendo un nuevo paradigma científico en donde, primero, el universo ya no se considera eterno o infinito, sino con una historia, con un comienzo, que es el Big Bang, ¿no? La gran explosión inicial, fechada, unos 13.800 millones de años. Fue un astrónomo, Hubble, el que descubrió, ¿no? Que las estrellas se estaban alejando unas de otras, que el universo estaba expandiéndose y pudo fechar desde cuándo estaba expandiendo, ¿no? Y ahí se inicia la idea de la gran explosión inicial. El universo cambia nuestra imagen del universo, pero cambia también nuestra imagen de la Tierra. Sobre todo un científico británico, James Lovelock, y una estadounidense, Lynn Margulis, han provocado un cambio en la manera de entender
la Tierra y el papel de la vida en la historia de la Tierra. Y eso ha acabado, al principio fueron muy polémicos, muy discutidos y tal, pero ha acabado siendo incorporado por lo que hoy se llaman las ciencias de la vida y del sistema Tierra. Hay una famosa declaración de Ámsterdam, de muchos científicos de todo el mundo, declarando, por así decirlo, oficialmente este nuevo paradigma científico. ¿Y qué dice este nuevo paradigma científico? Que la Tierra no es un astro como cualquier otro. Que la Tierra no es un astro como cualquier otro. Que la Tierra es un planeta vivo. Mira, esta imagen que les pongo aquí fue la primera imagen que tenemos de la Tierra vista desde fuera por seres humanos, ¿no? Fue muy famosa, fue una fotografía tomada por un astronauta estadounidense desde la nave Apolo cuando estaban orbitando alrededor de la Luna, un año antes de que pisaran tierra en la Luna, o pisaran la Luna. Un año antes, una misión, la del Apolo 8, que se limitó a dar vueltas alrededor de la Luna, y desde la órbita de la Luna tomaron este primer plano que se ve es la Luna, y lo que se ve al fondo es la salida de la Tierra, ¿no? Le llamaron así a la foto, ¿no? La salida de la Tierra. Claro, fue entonces cuando, esto hay muchos testimonios de astrónomos, de astronautas, los astronautas, diciendo, entonces nos dimos cuenta de que la Tierra no era un planeta como cualquier otro. Era el planeta vivo, el único planeta vivo que conocemos. Y es nuestro planeta. Es el planeta en el que vivimos los seres humanos, pero no solo los seres humanos, todos los animales, todas las plantas. Es más, precisamente porque hay vida en la Tierra, el planeta tiene unas características físicas y químicas extraordinarias. Y este fue el descubrimiento de Lovelock. La atmósfera terrestre, la atmósfera que respiramos, tiene un 21% de oxígeno, que es algo anómalo con respecto a Marte, a Venus, que prácticamente no tienen oxígeno. Claro, Lovelock, que estaba trabajando para la NASA en los años 60, estaban ya estudiando si había vida en Marte y tal, y entonces Lovelock dijo, no os molestéis en enviar misiones a Marte, no hace falta. Estudiando la atmósfera de Marte, yo puedo deciros que no hay vida en Marte. Porque la atmósfera terrestre está producida por los seres vivos. Son las plantas las que producen oxígeno. El oxígeno que respiramos nosotros lo producen las plantas. Es decir, la vida no nace en un planeta preparado para la vida, sino que la vida altera las propias condiciones físico-químicas del planeta y genera un sistema homeostático que se autorregula. Lovelock lo llama Gaia, la diosa griega, Gea, ¿no? Gea, la diosa de la tierra. A esta teoría Lovelock la llamó Gaia, hoy se llama simplemente pues, la biosfera, ¿no? Que es un término anterior de Vernadsky, un geoquímico ruso. La biosfera, es decir, la idea de que la corteza terrestre, los océanos, la atmósfera y la radiación solar, lo que los griegos llamaban la tierra, el agua, el aire y el fuego, los 4 elementos de la vida, pues eso que los griegos llamaban los Empédocles, las 4 raíces de la vida, la llamaba él, pues siguen siendo hoy. La ciencia contemporánea ha descubierto que efectivamente la Tierra es un planeta único, no se conoce, y eso que hay muchos proyectos astronómicos estudiando a ver si hay vida en otros planetas, y bueno, hay muchísima inversión dedicada a averiguar si hay. De momento no se ha encontrado ninguno. La Tierra es un planeta único, es el planeta en el que, no solo porque vivimos los seres humanos en él, sino porque es un planeta cuyas condiciones han sido creadas por los propios seres vivos. Bien, esta es una novedad fundamental, ¿no? La segunda novedad importante es la que tiene que ver con
sistema económico capitalista que surgió desde el siglo XVI, que ha dominado la historia del mundo en los últimos 5 siglos, ¿no? El gran dogma sobre el que se ha fundado el sistema económico capitalista es el crecimiento ilimitado. Crecimiento de producción, crecimiento de consumo, crecimiento de extracción de recursos, crecimiento demográfico, crecimiento de producción de vertidos, de desechos. En el año 72, el Club de Roma encarga a un grupo de científicos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un informe que hizo época. Ese informe se llamó Los límites del crecimiento. Estos científicos, dirigidos por una mujer, por cierto, Daniela Meadows, hicieron el primer uso de simulaciones por ordenador. Ahora ya estamos muy acostumbrados, ¿no? A los ordenadores permiten a los investigadores realizar simulaciones, es decir, ¿qué va a pasar, ¿no? Dentro de 20 años, 30 años, se introducen muchos datos, ¿no?, en el ordenador y con unos programas informáticos se proyecta lo que puede ocurrir, ¿no? Pues estos científicos hicieron eso, cogieron cómo está creciendo la población, fíjense ustedes, solo la población. En 1500, cuando empieza la época moderna, había en el mundo unos 500 millones de seres humanos. Hace 500 años. 500 millones. En 1800, o sea, 3 siglos después, había casi 1.000 millones, o sea, no llegaba a 900 y pico millones. En 2 siglos, o sea, de 1800 a hoy, hemos pasado a más de 8.000 millones de seres humanos. Esto es lo que se llama la bomba demográfica. Es decir, la humanidad ha crecido exponencialmente de una manera vertiginosa en los últimos 2 siglos. Y eso ha arrastrado consigo un crecimiento vertiginoso de la producción económica, que le llamamos producción, pero producción quiere decir extracción de recursos, extracción de minerales, extracción de agua, de bosques, tala de bosques, pesca, agotamiento de los recursos. Es decir, todos los recursos naturales, bosques, pesca, agua, minerales, están siendo, bueno, combustibles fósiles, ¿no?, están siendo esquilmados a una velocidad vertiginosa. Fíjense ustedes, el agua. El año pasado, en 2023, un grupo de científicos descubrió que el eje de la Tierra, ustedes saben que la Tierra está inclinada, ¿no?, con respecto al plano del Sol. La Tierra va girando sobre sí misma, pero no gira con el eje en vertical, sino con una leve inclinación. Y eso es lo que produce precisamente las estaciones, ¿no?, las estaciones del año. Estos científicos descubrieron que el eje de la Tierra se había desplazado unos 80 centímetros por la acción humana. ¿Cómo? Porque la extracción de agua de los acuíferos que estamos haciendo es de tal magnitud, son tantas gigatoneladas de agua que extraemos de los acuíferos en América, en Europa, en Asia, que ha cambiado la gravedad de la Tierra. Y se ha movido la Tierra. Y eso, claro, afecta a las estaciones y afecta a todo el clima terrestre, ¿no? Bueno, este es solo un dato de los muchísimos que podría darles, no me voy a cansar con esto. Quiero decir, lo que estamos haciendo los seres humanos es alterar los equilibrios, todos los equilibrios de la Tierra que se han... esa Gaia, ese sistema homeostático de la vida que se ha ido construyendo durante millones de años, nosotros, los humanos, lo estamos alterando en unas pocas décadas. El clima terrestre
permanecido relativamente estable desde lo que se llama el Holoceno, desde hace unos 12.000 años, que cuando empieza la agricultura, la ganadería, la revolución neolítica. Saben ustedes, la humanidad, la mayor parte de la historia hemos vivido en pequeñas comunidades nómadas, de cazadores, pescadores, recolectores, durante la mayor parte de la historia humana, desde hace 300.000 años. Solamente hace unos 10.000 años empieza la sedentarización y la domesticación de plantas y animales, ¿no? Se conoce como agricultura y ganadería, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque se había producido un cambio climático, porque había quedado atrás la última glaciación y había comenzado un régimen climático relativamente estable y cálido, que es en el que hemos vivido la humanidad en los últimos 10.000 años. Y por eso se han desarrollado las civilizaciones, las grandes culturas, porque ha habido un régimen climático óptimo para la especie humana. Pues ese régimen climático óptimo se ha terminado. Y lo hemos terminado nosotros. No un meteorito, ni un volcán, ni ningún otro fenómeno geológico o astronómico, no. La acción humana, ese gran poder tecnológico, económico, demográfico, ha hecho que la especie humana se convierta, esto es una expresión de Bernanke, en una fuerza geológica. Somos una fuerza geológica capaz de alterar los equilibrios de la Tierra. En el año 2000, un geoquímico, Paul Crutzen, que fue premio Nobel, dijo: señores, la época del Holoceno, la época geológica del Holoceno, se ha terminado. Hemos entrado en una nueva época geológica, y él propuso que se la llamara Antropoceno. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de la Tierra, la especie humana se ha convertido en una fuerza geológica, como el meteorito que destruyó a los dinosaurios, ¿no? Se acabó con los dinosaurios. Nos hemos convertido en una fuerza geológica capaz de alterar todos los equilibrios de la Tierra. Desde entonces llevan los geólogos 20 años discutiendo si hay o si se... Todavía no se han puesto de acuerdo. Ahora mismo hay una guerra entre ellos, ha salido en la prensa hace unos días. Hay una guerra enorme entre los geólogos que no se ponen de acuerdo, ¿no?, sobre este tema, pero la propuesta ya ha sido incorporada por los historiadores, por los filósofos, por los científicos, esta propuesta del término antropoceno, para nombrar una época que comenzaría precisamente con Hiroshima. O sea, lo que dicen los que se han dedicado a esto, ¿no?, el grupo de trabajo del antropoceno, unos geólogos, que por cierto hay un español entre ellos, llevan 15 años estudiando esto y dicen que la primera prueba de la huella dejada por el ser humano, huella persistente, dejada por el ser humano en el conjunto de la corteza terrestre, son los residuos radioactivos de las pruebas nucleares de los años 50 más. Es decir, el antropoceno comenzaría pues, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a partir de ahí hay otros autores, Will Stephen, que hablan de la gran aceleración. Es decir, a partir de los años 50 se produce una gran aceleración demográfica, económica, tecnológica, de extracción de recursos, de producción de vertidos. Bueno, el cambio climático, la famosa curva de Keeling. Keeling fue un científico que fue el primero en empezar a medir las emisiones de CO2 de manera sistemática todos los días de todos los años, en un observatorio como Mauna Loa en Hawái, que es la referencia más importante que hay. Es la curva de Keeling, es una curva así ascendente, ¿no?, que demuestra cómo en estos 70 años se ha acelerado también la emisión de CO2 a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Y el cambio climático. Estamos acelerando el cambio climático. Entonces, todo esto se ha producido. Aquí, esta imagen que tienen abajo es de otro grupo de científicos dirigido por Johan Roström, del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que propusieron
en el año 2009 propusieron la idea de los límites planetarios. Es decir, hay una serie de condiciones de habitabilidad de la Tierra para los seres